Posiblemente El secreto de sus ojos es la mejor película argentina de toda la historia, o tal vez muy cercana a serlo. Lo que sí no hay que obviar es que esta cinta fue la que revolucionó de nuevo el cine en Argentina, donde se demostró que se podía hacer algo de calidad por estos lares, sin tanto presupuesto como una superproducción de Hollywood, pero sí lo suficiente como para una mega producción de Hispanoamérica. El secreto de sus ojos lo tiene todo, una buena adaptación de un gran libro, variaciones con la obra original para poder diferenciarse lo suficiente, una trama sólida y grandiosos personajes. Pero hoy, fiel a mi estilo, o por lo menos en lo que me quiero labrar un nombre, vamos a hablar de diferentes aspectos de la cinta, más precisamente del tiempo. Tengo que aclarar que no soy un experto en temas filosóficos sobre dicha cuestión, pero ¿a qué me refiero con esto relacionado con la película? Bueno, en sí la cinta tiene bastantes mensajes con respecto al tiempo, la cultura o forma de ser de cada uno, o sea, el yo propio de cada persona, su misma esencia y personalidad, el libre albedrío y un largo etcétera, de temas filosóficos y simbólicos que tiene esta maravillosa cinta. Así que para no dar más charla, voy a tratar de hacer lo mejor posible en mi trabajo y vamos a empezar el video análisis de hoy. La película comienza con una de las canciones de la banda sonora, una nota al pie increíblemente hermosa. Calculo que para empezar desde el principio a sumergirnos en un campo emocional. Vienen los créditos y de ahí pasamos a una escena medio onírica. Calculo que para tratar de hacernos pensar que es un sueño o tal vez un recuerdo perdido en el tiempo. Vemos un primer plano de los ojos de una mujer, una persona que agarra su equipaje y se va, una última mirada a la distancia. No hay palabras, solo el ruido ambiente y la banda sonora. Cuando empieza a correr el tren, se ve una mano que trata de alcanzarlo, un toque de manos a través del cristal, haciendo alusión a algo prohibido o imposible en ese momento. Y llega la última mirada a una mujer, tal vez enamorada, tal vez confundida, pero la última mirada a la distancia, mientras se desvanece, como el tiempo entre nuestras manos. Este es el comienzo de la película, y la verdad que es genial. No es el génesis de toda la cinta, pero sí va a ser una cuestión a resolver durante la misma. Es como que la mayoría de personajes hayan quedado en el tiempo detenidos durante toda su vida. Obviamente con matices, esto en principio solo afecta a los dos protagonistas y un poco al resto de personajes importantes. Después de eso vemos como nuestro propósito, que ya está grande y viejo, está escribiendo algo, lo borra porque no le gusta. Y ahí vemos otro plano importante en la película. Me acuerdo mirar la película hace poco y no me había percatado del todo de este plano al principio. Es más, pensé en algún momento que era intransigente, pero después entendí que es más importante de lo que creía. En ese plano se ve a Espósito a lo lejos, escribiendo. Y vemos el plano de un mueble, donde están unos cuadros que están en posición normal, o sea de pie. Esto va a tener diferentes lecturas a futuro, ya que Espósito es igual que su casa, parece que no hubiera pasado el tiempo para la misma. Está detenida como nuestro prota, más allá de que el tiempo no es posible tenerlo, o por lo menos no tengo constancia de esto, y obviamente el mismo avanzó para todos en la cinta, ciertas actitudes no cambiaron o directamente se suprimieron por el bien de terceros. Después de ese plano viene un momento clave, vemos como el prota empieza a escribir una historia de una pareja, tratando de detallar una mañana de desayuno con los dos juntos, podríamos decir típica para los estándares de Occidente, pero todo eso no lo convence como lo está contando. Rompe la hoja y se propone seguir, empieza a imaginar una violación a la misma mujer de antes, y ya con eso no puede, se queda congelado por un momento. El mismo es explícito, muy duro y horrible, deja a nuestro prota knockout, no puede ni siquiera tratar de escribir una palabra. Esto es realmente importante para la cinta y el prota, ya que nos da a entender que este tipo de acciones son realmente significativas para él. No hablo de la violación en sí, ya que eso es lógico para cualquier persona, me refiero a la pareja en cuestión, ya que spoiler, es lo que pasa al principio de la historia. Esa pareja ficticia no lo es el recuerdo del caso que Espósito va a tener que resolver, y que lo afecta de sobremanera, por la empatía que siente por el marido de la chica. Él se siente identificado, en el sentido de que podría ser si me pasara a mí. Seguramente en la mente de Espósito, la respuesta sería seguir amando a esa mujer hasta el final de mis días. Hay una escena siguiente muy interesante, es como una técnica de escritura, la cual consiste en apenas despertarse, entre dormido, escribir lo primero que le surja, más allá de si estaba consciente o no. Y ahí vemos otro punto más adentro de la película y la sigue de nuestro personaje. Él escribe temo, y alrededor de toda la película vemos ese temor reflejado en la misma. Espósito directamente nunca se animó a jugársela por su amor imposible, su compañera de trabajo, además de tener que vivir con otras circunstancias más que van a ir ocurriendo. Mismamente, la escena onírica, que es un recuerdo, es justamente por el temor a morir, a no perder la vida, a tratar de aferrarse a una existencia, posiblemente vacía, pero es mejor que nada, ¿no? O la película nos va a mostrar lo contrario. Pero a todo esto, entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar la película o cuál es el mensaje? Bueno, como digo, en algún punto es el tiempo. En sí, la mayoría de nuestros personajes tienen una carga relacionada con este aspecto de la vida. Espósito directamente se quedó congelado en el mismo. Nunca pudo avanzar como quería o lo suficiente como para poder sentirse cómodo y hecho. Irene en sí, de alguna manera, avanzó en el mismo, está casada y tiene hijos, pero aún así no se la nota feliz. Es como que de alguna manera solo dejó que el tiempo pase de manera automática y tener que lidiar con las diferentes circunstancias como vayan sucediendo. Ricardo Morales
Morales, el esposo de la chica abusada, más o menos avanzó, pero no quiero dar spoilers porque quiero hablar de diferentes aspectos antes. Los diferentes aspectos humanos de los personajes están relacionados de alguna manera con el amor y el paso del tiempo. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos. Espósito dice en la cinta que en un momento se vio a sí mismo, solo, demacrado, y eso no le gustó. Todo lo relacionado con Benjamín es por el mismo tema: el temor a decir lo que siente por Irene, el temor al paso del tiempo y quedar solo, y el temor o vergüenza, como él decía, de no poder rendirle tributo o mostrar sus respetos a su amigo Sandoval en el cementerio. En él se ve cómo el tiempo lo afecta de una manera peor, ya que él necesita cerrar ese capítulo de su vida, y por eso en un momento empieza a escribir de esa época, como si fuera un libro de detectives. Nos relata la historia y después de eso trata de poder encontrar a Ricardo Morales, el esposo de la chica abusada, para ver qué pasó con él después de tantos años, para poder ver nuevamente su mirada, esos ojos que le habían demostrado que no importa cuánto tiempo pasaba, él iba a seguir amando a esa mujer para siempre, y además no iba a descansar hasta que el asesino tuviera su condena. Claramente un ciclo de cierre de su caso. Con respecto a Irene, sería de dejar de engañarse con su vida vacía, más allá de sus hijos, que son lo importante para ella. Ricardo Morales es en algún punto el génesis de la cuestión. Su amor enternecedor hacia su mujer y querer encontrar al culpable lleva a Espósito y Sandoval a tratar de convencer a Irene de volver a abrir el caso, obviamente hablando en el momento pasado de la cinta, ya que se había dado por resuelto por un tema con otros investigadores. En él, como personaje, vemos cómo el paso del tiempo no afecta de ninguna manera, y eso a Espósito lo maravilló durante toda la cinta. Él siempre se sintió identificado y seguramente celoso de poder tener un amor de esa magnitud por alguien. Y acá vamos llegando a lo importante de la cinta. ¿Cuál es el mensaje de la misma? Nuevamente lo pregunto. Bueno, no dicho con estas palabras sería la naturaleza caída del ser humano, del hombre. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es complicado de explicar, y obviamente no soy un experto, pero me refiero a la forma en cómo son las personas en la cinta. Nadie es bueno o malo por naturaleza, como pasa en el mundo real, y menos ser perfecto de alguna manera. Todos tienen sus fallas. Irene posiblemente en querer armar la familia tipo lo antes posible. Otra nota al pie, está en todo su derecho. Es más, no me parece una mala decisión. En el caso de Espósito, con su cobardía, el miedo que lo inunda y domina durante toda la cinta. ¡Ay, puta que te parió! Me cago en vos, me cago en vos. El cagazo que me hiciste pegar, boludo. ¿Yo a vos? Y que en los momentos que no le teme a nada, le causa, en algunas circunstancias, más problemas. Sandoval, uno de los personajes del pasado que ya no está, con su alcoholismo, y que eso además lo disfruta. Gastarse la guita de su laburo en tuburios de mala muerte, como él mismo decía, arruinar seguramente la relación con la mujer que lo quería y demás. Ricardo Morales capaz es el más perfecto de todos, siguió con sus convicciones hasta el final. De última, capaz un fallo que tiene es la obsesión que agarra en un momento con el asesino y demás, pero creo que es entendible, porque hasta que matan a Sandoval en el final de la historia, él era el único que había sufrido una pérdida realmente significativa, y con eso llegamos al peor de todos, el asesino, Isidoro Gómez. Él tiene los pecados más grandes en toda la película: violación, asesinato, obsesión, lujuria. Podría seguir, pero no me parece necesario. Es sádico hasta en algún punto. Uno se pregunta, si nadie es ni bueno ni malo, ¿qué sería Gómez? Él realmente es un sinvergüenza terrible. No siente culpa por nada de lo que hizo, hace o hará. Es como si se deslizara en el tiempo sin sufrir alguna desventaja. Es más, el tema del tiempo en él es fundamental. Otra persona que se quedó detenida en el mismo, pero con matices. Él estaba, entre millones de comillas, enamorado de Liliana, la chica del principio. Podríamos decir obsesionado más que otra cosa, pero se entiende. Él parece que nunca pudo aceptar que Liliana se fuera de su pueblo y armara otra vida. O sea, no aceptó el paso del tiempo. Se quedó con el recuerdo de haber sido novio de la misma de chicos y nunca avanzó. Y seguramente cuando Liliana no respondió positivamente a sus halagos o lo que sea, no lo pudo soportar. Estalló en cólera, dando un final trágico para la misma. Un personaje con muchísimos matices y capaz un HDP del carajo, la verdad. Todo lo que le ocurre después del asesinato se lo tiene bien merecido. La verdad, alguien increíblemente despreciable. Como vemos, todos los personajes tienen sus problemas, algunos pecados más grandes que otros, pero aún así los tienen. Creo que también eso hace tan memorable a la cinta. Pero vayamos cerrando el análisis. Entonces, ¿cuál fue el génesis de la cuestión? Bueno, eso es claro que es el asesinato de Liliana. Sin ella muerta, no hubiéramos conocido a Ricardo Morales y su amor infinito e incondicional. Sin él, el mismo Espósito no se hubiera sentido tan conmovido y no hubiera tratado de mejorar en su forma de ser, su yo mismo. Sin la participación de todos y del propio asesino, no hubieran matado a Sandoval, que es a causa de una pelea al principio de la cinta, cuando dos detectives, por decirlo de alguna manera, discutieron por tomar de culpables a dos perejiles. Todo es una cadena, claro, pero el asesinato de la chica en cuestión es fundamental, es el que causa todos los problemas que hay que resolver en la misma. Y acá llegamos a la resolución de la cinta. Como ya dije en un momento de este video, Espósito se pone manos a la obra para tratar de encontrar a dos personas: el asesino, Isidoro Gómez, y a Ricardo Morales, dos personas que amaron en algún momento a Liliana, la chica génesis, por decirlo de alguna manera. Parece que lo logra y se dirige a la nueva casa de Ricardo. En eso llega, se ponen a charlar un poco. Le pregunta si nunca
nunca más se casó y siguen hablando de la vida. Espósito se queda nuevamente congelado a ver una foto de Liliana, que Ricardo tiene en una repisa. No es un altar, pero sí algo como un recuerdo obligado. También se nota una de su casamiento. Empiezan a hablar si se pudo casar de nuevo o no, y él dice que es complicado. Lo mismo responde Espósito en esta situación. Se nota un ambiente tenso, pero él le muestra su posible novela. No lo puede creer Ricardo y le dice que debería mejorarlo. Parece un memorándum largo, exclama. Y en eso hablan de lo que pasó, que Espósito nunca se lo pudo sacar de la cabeza. Es la piedra en el zapato de Benjamín. Ricardo dice que eso hace mal. Debería olvidar todo y dejar pasar el tiempo. Y en eso empieza la cuestión final. Espósito increpa, por decirlo de alguna manera, a Ricardo. Él le pregunta cómo hizo para poder aprender a vivir sin ella. Y Ricardo hace hincapié en el tiempo que pasó. 25 años, repite él, varias veces. Pasaron 25 años. Creo o calculo que Benjamín no es tonto y notó en sus ojos que algo cambió. Pudo avanzar de alguna manera, seguramente por algún motivo más fuerte. Siguen discutiendo fuerte, él lo echa de su casa. Pero Benjamín, antes de irse, le cuenta una circunstancia de la muerte de Sandoval. Los cuadros en su casa estaban volteados, como si hubiera sido adrede. Él siempre se imaginó que tal vez Pablo, al despertarse y darse cuenta que lo iban a matar a Espósito, su amigo, volteó los cuadros por las dudas que los asesinos se dieran cuenta. Así, de esa manera, sacrificándose por Benjamín. Un claro ejemplo de redención de dicho personaje. Nota al pie, nuevamente, uno de los mejores personajes de toda la cinta. Y otras veces Espósito solo piensa que tal vez fue el viento, las circunstancias de la vida, y lo demás es solo una idea o deseo en su imaginación. Es más, vemos en más de un caso a Benjamín en su casa tratando de tirar los cuadros de manera sutil para poder reafirmar sus sospechas o no. Simplemente cada detalle del principio de la cinta son hermosos, todo está conectado. Volviendo a la situación, en eso Ricardo se siente conmovido por las circunstancias, por el dolor que está sufriendo por la pérdida de Espósito con su amigo y le devuelve el favor. Le cuenta el final de la historia y el de la vida de Isidoro Gómez. Pero Pablo, volviendo después de escuchar la historia, mientras iba por la ruta, sigue pensando en eso, en los ojos de Ricardo. Él no puede aceptar dicha situación, no la puede creer. Entonces se pone a pensar en lo que le dijo Sandoval en la película, en el bar, lo de la pasión, lo que caracteriza a los hombres, que hasta dicha pasión podría ser que cambien de Dios, pero no podrían cambiar esa pasión por nada en el mundo, y morirían por la misma. Es discutible también este punto, y es más que nada una opinión del propio personaje, pero tiene sentido en algún punto. Ahí es cuando Benjamín entiende qué es lo que le apasionaba a Ricardo Morales, y eso era su mujer. Nunca hubiera podido empezar a vivir sin ella, si no se hubiera sentido lleno completamente, o satisfecho con respecto a sus actos, o de alguna manera entender que hizo un bien mayor por el mundo. Ricardo no creía en la pena de muerte, más allá de lo que le cuenta a Benjamín. Es un asesinato, y en eso Espósito vuelve y busca respuestas finales, y lo que ve lo deja sin palabras. Isidoro Gómez, vivo, encerrado en una cárcel precaria, en la casa de Ricardo, él alimentándolo, como si fuera un carcelero del tiempo, del pasado y del futuro, ya que cuando ocurre el asesinato de Liliana, él le pregunta a Espósito cuál sería la condena de Isidoro. Benjamín le responde perpetua, y él se defiende de la situación que Espósito acaba de ver, diciendo lo mismo. Me dijiste perpetua. Usted dijo perpetua. Benjamín se va en silencio porque ya vio lo que tenía que ver, simplemente maravilloso. Para destacar de toda esta escena es lo que dice Isidoro a Espósito. Él mismo le pide que le diga a Ricardo que le dirija la palabra. O sea, el tipo lo tiene ahí más o menos 25 años y no le habla. Realmente entiende cómo son los humanos. Nos guste o no, somos seres sociales, que nos desarrollamos y convivimos con otros hombres y mujeres. Necesitamos comunicarnos con otros. Y el silencio absoluto para alguien que está cerca pero no te dirige la palabra es peor que cualquier tortura. Simplemente maquiavélico. Otra cosa para destacar un poco de las escenas finales y demás es la frase que le dice Ricardo a Espósito cuando le contó el final falso de Isidoro, diciéndole que no piense más en la situación, porque si sigue así va a tener 1000 pasados y ningún futuro. Una gran frase que demuestra el ciclo cerrado de Ricardo. Él ya cerró su propia herida consigo mismo y con el mundo. Y aunque diga eso, me doy cuenta que revisionando la película, en realidad todos son malditos. Es una maldición los que le termina quedando a los 3 personajes en el final. A Ricardo, porque ahora sí o sí, aunque haya superado su dolor y demás, pueda ser libre y avanzó, tiene que quedarse perpetuo, detenido nuevamente en el tiempo, esperando el fallecimiento del asesino de su mujer. Isidoro Gómez está maldito porque en vez de tener una vida tranquila, por decirlo de alguna manera, en una cárcel común, donde tendría un patio, comida, un médico y hasta visitas de sus familiares, ahora no tiene nada, solo una cárcel precaria, alejada de todo el mundo, olvidado. Y Espósito tiene una maldición porque no va a decir nada de lo que está haciendo Ricardo. Se lo debe en algún punto. Se lo debe porque le acaba de dar sus respuestas. Lo va a hacer avanzar, pero al mismo tiempo es como que lo va a tener encerrado.
en una prisión, para siempre. Ellos tres en un bucle infinito, perpetuo, donde nunca más van a poder escapar. Es irónico o hasta absurdo que la única manera de lograrlo es haciendo justicia por mano propia. Pero bueno, esto es Argentina, tanto en la cinta como en la vida real, son un país que está de cabeza. Es increíble la cantidad de lecturas que se puede hacer de la misma. Y como en el propio país, como en la cinta, el tiempo no para, pero sí siguen quedando las miserias humanas. Por suerte, para la cinta, sí nos dio un final más satisfactorio. Y es indudable que cuando me miro al espejo, a veces trato de ver si puedo lograr pasar el tiempo de manera armoniosa conmigo mismo. Y espero que vos, que estás mirando este video, también puedas. O bueno, si no es así, se verá reflejado el secreto de sus ojos.